a estudiar la Biblia. ¿Tienen sus Biblias? Vamos a Primero de Reyes, capítulo 17, por favor. Primero de Reyes 17, y es muy interesante que vamos a estar estudiando este texto bajo la lluvia. Ya van a ver por qué. Señor, te damos tantas gracias, como decía Luis hace unos minutos atrás, aunque el mundo tiene temor y tiene miedo, nosotros tenemos a ti. Sabemos que tú nos guardas, nos proteges, e incluso en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, incluso en medio de dificultad y sequía, podemos confiar en ti, Señor. Incluso en la enfermedad también podemos confiar en ti, Señor. No queremos parar nunca de adorarte. Entendemos lo importante que es poder reunirnos y tener compañerismo, amarnos los unos a los otros. Ayúdanos a ser sabios, a ser prudentes, a ser responsables también, pero nunca ser descuidados, descuidar el amor entre nosotros, el poder congregarnos, el poder bendecirnos los unos a los otros con palabras de exhortación, con palabras de ánimo. Ayúdanos, Señor, y te damos gracias, tantas gracias por este momento. Te rogamos que nos enseñes en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, avancemos. Capítulo 17. Algunos de ustedes recuerdan, los que han estado estudiando con nosotros, que hemos estado viendo la manera en que el reino de Israel se divide en dos. En el reino del norte, en el reino del sur. Hemos estado viendo algunos de los reyes de estos dos reinos. Y la semana pasada nos enfocamos en los reyes del norte. Nos quedamos viendo la familia de Omri y después su hijo Acab. Ahí es donde nos quedamos. Y el texto nos dice que Acab fue el peor rey que tuvo la nación de Israel, porque no solamente continuó en las mismas prácticas de Jeroboam, que había establecido una falsa religión, sino que además de eso, lo que él hizo fue establecer la adoración a Baal como la religión oficial del reino. Era algo que no se había visto nunca en la nación de Israel. Prácticamente lo que ellos estaban haciendo era desechando a Jehová para establecer a Acab como si fuera el reemplazo de Jehová. Eso es lo que estaba pasando en el reino del norte. Y decíamos la semana pasada que esta actitud de estos reyes lo que estaba haciendo era provocando a enojo al Señor. Estaban provocando a ira, porque vimos que el Señor una y otra vez les habló. Envió profeta tras profeta para advertirles, anunciarles que no era correcto lo que estaban haciendo. Hicieron caso omiso a eso y continuaron en ese camino, y el Señor entonces lo que hace es que ahora va a traer un juicio. Es un juicio, y eso es algo que nos enseña a nosotros, que el Señor nunca trae un juicio, nunca trae una disciplina a nuestras vidas sin anunciarnos antes, sin advertirnos antes. Cuando uno está viviendo una disciplina del Señor, uno puede hacer memoria y ver que el Señor desde hace tiempo estaba diciéndome a través de una persona, a través de su palabra, estaba advirtiéndome, llamándome la atención, porque Dios nunca trae un juicio sin advertir. Y entonces hoy vamos a empezar a hablar del profeta Elías. El profeta Elías es uno de los profetas más importantes para la nación de Israel y va a ser el hombre, el instrumento a través del cual Dios va a traer ese juicio sobre el reino del norte. Entonces, empecemos leyendo. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Si ustedes se dan cuenta, el libro o los libros de Primero y Segunda de Reyes, que en la Biblia hebrea es un solo libro, podríamos llamarlo de otra manera. Podríamos llamarlo el libro de los reyes y profetas, porque tanto los reyes como los profetas tienen un protagonismo muy especial, muy importante. Los reyes en su mayoría son aquellos que nos muestran cómo la nación se iba alejando de Dios, y los profetas son aquellos que Dios está usando para llamar a arrepentimiento a la nación constantemente. Tanto reyes como profetas son muy importantes en estos dos libros, porque van uno a la par de otro, mostrando cómo la necedad y la terquedad del hombre va aquí. No todos los reyes fueron malos, como sabíamos, pero en su mayoría. Y los profetas son la muestra de la fidelidad, de la misericordia de Dios, de llamarnos a cuentas, llamarnos a arrepentimiento constantemente. Entonces, tanto reyes como profetas son sumamente importantes. Nos encontramos con Elías, como les decía. Elías, hasta el día de hoy, es uno de los profetas más importantes para el judaísmo y para la nación de Israel.
De todos los profetas bíblicos es el que más territorio recorrió. Vamos a ver en los próximos capítulos que Elías viajó bien al norte, viajó bien al sur, se movió muchísimo. Y Elías, no sabemos mucho de él. Noten ustedes que de repente aparece en la historia aquí. Lo único que nos dice es que aparentemente es de una ciudad llamada Tisbe. Es lo único que sabemos de él. Incluso algunas personas se atreven a decir que tal vez Elías ni siquiera era de la nación de Israel, porque Tisbe significa forastero o extranjero. Entonces algunos creen que tal vez no es el nombre de la ciudad, sino que Elías apareció de otra parte. No sabemos, la verdad. Pero Elías es un personaje muy, muy interesante por eso. No se sabe mucho de él. Su nombre es perfecto para lo que está pasando. Significa el Señor es mi Dios o Jehová es mi Dios. Significa Elías. ¿Y por qué es importante? ¿Se acuerdan? El reino de Acab, por la influencia de Jezabel, estaba pasando por el periodo más oscuro de su historia y habían rechazado a Dios para poner a Baal como su rey. Entonces el nombre de Elías era un recordatorio constante de Dios es el Dios de Israel, no Baal. Durante ese tiempo, el reino del norte había borrado de su mente la adoración de Jehová y la presencia de Elías era un recordatorio constante de que era necesario que se arrepintieran y que volvieran a la adoración al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Elías, dice ahí, se presenta frente a Acab y le dice, mira, que tengo un anuncio para ti, va a dejar de llover. Dice ahí, ¿verdad? Dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. No va a haber agua, no va a haber lluvia. Y esto es muy importante, ¿por qué? Por dos razones. La primera, algunos de ustedes recuerdan que la tierra donde estaba Israel era una tierra muy interesante porque era una tierra que dependía de las lluvias. Si ustedes van un poco más al norte en el mapa, ustedes encuentran que la tierra más al norte está regada y bañada por los ríos Éufrates y Tigris. Y se acuerdan de la historia de la escuela de Mesopotamia. Éufrates y el Tigris, unos grandes ríos. Y esa zona de ahí es muy fértil. Si ustedes van un poco más al sur, se encuentran con Egipto. Y ustedes recuerdan en Egipto qué río hay, el río Nilo. Entonces una tierra muy fértil. Y cuando había grandes sequías en esas zonas no había mayor problema. Pero en la zona de Canaán o de Israel siempre había problemas cuando había sequía, porque el río más grande que ellos tienen es el río Jordán. Y el río Jordán es un río pequeñito. No es un río muy grande, es un río muy pequeño. De hecho, cuando había momentos de sequía, habían partes del río que se hacían, o sea, literalmente hay partes del río donde tú los puedes pasar de esta manera, poniendo un pie sobre él. Entonces, no, era un río del cual no se podía confiar en medio de la sequía. Entonces, Dios, cuando ellos entran a la tierra prometida, les advierte y les dice algo. Si ustedes descuidan mi relación conmigo, van a pasar problemas, porque si ustedes obedecen a todos mis mandamientos, yo los voy a bendecir con las lluvias a su tiempo. Él les dice así en Deuteronomio 11, 13 y al 17, si ustedes quieren leerlo después en casa, van a ver que el Señor les dice, si ustedes obedecen mis mandamientos, entonces cuando entren a la tierra, yo me encargaré de darles la lluvia a su tiempo. La lluvia temprana, la lluvia tardía, para que tengan sus cosechas siempre. Si desobedecían, iba a quitar la lluvia. Entonces, ¿qué significaba que no hubiera lluvia? Básicamente, era muy fácil de entender para ellos. Un juicio. Dios estaba juzgándolos. Habían desobedecido, habían deshonrado el pacto. Entonces, por eso, no más lluvia. Venía una sequía. Entonces, esa sequía era una expresión clara. Y Elías se lo dice a Acab, te lo estoy diciendo porque Dios me lo pide, no va a haber lluvia. Y eso era clarísimo para Acab, Dios nos está juzgando. Él lo tenía clarísimo, él tenía que saberlo. ¿Y cuál es la otra implicación? Adivinen de qué era Dios Baal. Baal era el Dios de las lluvias. Entonces notan ustedes qué es lo que estaba tratando también el Señor de hacer. Estaba humillando al Dios Baal. El Dios Baal es el Dios de las lluvias, pero ahora ustedes lo están adorando y miren, se van las lluvias. Aunque lo adoren, aunque ahorita vamos a verlo la próxima semana, aunque bailen y se rasguen y todo eso, no va a llover porque Baal es un Dios falso, no existe. Entonces no tiene sentido que lo estén adorando. El verdadero Dios es Jehová. Baal era el Dios de las lluvias y al poner su confianza en él realmente se daban cuenta de que no controlaba las lluvias. Entonces, ¿qué es lo que estaba provocando esta sequía? Y aquí es donde yo quisiera encontrar una buena aplicación para nosotros. Esta sequía estaba humillando al ídolo de Israel, a los falsos dioses de Israel.
Esa sequía estaba poniendo en humillación a este falso Dios para que la nación de Israel se diera cuenta de lo insensato que es poner su confianza en un falso Dios, en alguien que no puede cumplir sus promesas porque no existe. El Señor estaba mostrándoles lo insensato y lo necio que es poner tu confianza en algo o alguien más diferente a Dios. Entonces, muchas veces el Señor va a hacer uso de las sequías en nuestra vida. No estoy hablando en este caso ahora de sequías físicas o literales, sino que a veces el Señor va a hacer uso de sequías en nuestra vida de alguna clase, también para humillar ídolos, para destruir ídolos y para mostrarnos que tal vez estamos poniendo nuestra confianza en algo diferente al Señor. A veces puede ser un trabajo, puede ser la familia, puede ser el dinero, puede ser qué sé yo, y a veces viene una sequía de repente y yo me encuentro con que ya no tengo el dinero, que ya los ahorros se fueron, ¿y ahora qué hago? Estaba poniendo mi confianza en los ahorros y no en el Señor. No, otra vez, ustedes saben, no estoy diciendo que tener ahorro sea malo, obviamente es bueno, es algo sensato, pero lo que me refiero es cuando mi confianza está puesta en mis ahorros, o mi confianza está puesta en el trabajo que tengo, o mi confianza está puesta en otra cosa diferente al Señor. No sé si me van a entender. Entonces a veces el Señor puede hacer uso de sequías como una pandemia, tal vez, qué sé yo, no sé. Puede usar muchas sequías para que uno diga, wow, estaba poniendo mi confianza donde no era. Estaba poniendo mi confianza a veces en la familia, a veces es en los hijos, a veces es en mis logros, y el Señor a veces trae una sequía donde te das cuenta que esas cosas en las que estabas poniendo tu confianza no te están dando lo que tú creías que te iban a dar, y no estás obteniendo de ellos lo que tú creías que te iba a satisfacer, porque no estabas poniendo tu confianza en el Señor, sino en eso. Entonces el Señor trajo una sequía. Veamos qué va a pasar entonces. Versos 2 al 6. Y tenemos que avanzar porque solo tenemos una hora. Dios mío, este es un reto. Sigamos. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. Ok, entonces después de dar el anuncio, el Señor le dice a Elías que se vaya al arroyo de Querit. Entonces, el arroyo de Querit es un arroyo que alimenta el río Jordán. Pero entonces imagínense, si el río Jordán no era tan grande y cuando había tiempo de sequía incluso se podía caminar por sobre él, imagínense un arroyito. O sea, el arroyo iba a ser un poco más pequeño de lo que era el río Jordán. Entonces el Señor le dice, ve y escóndete ahí para que el arroyo te provea del agua que tú necesitas. Pero el propósito del Señor es que Elías pueda ver cómo esa sequía empieza a llegar. O sea, el estar tomando ese arroyo, el ver que se está secando y que se está secando y que se está secando, le está mostrando a Elías que lo que él había dicho, que su profecía, que ese anuncio que le había dado, era el Señor. Él iba a poder ver eso. Recuerden, el juicio no es para Elías, ¿verdad? El juicio es para Acab y la nación de Israel, porque ellos son los que han puesto su confianza en otra cosa, en Baal. Pero Elías va a estar siendo también afectado por esta sequía. Entonces uno podría decir, pero ¿cómo puede ser posible que este hombre que Dios está usando y que está siendo fiel también tenga que sufrir las consecuencias de esta sequía si él no hizo nada al respecto? Entonces el Señor le quiere mostrar a Elías que él tiene que confiar en él. ¿Se acuerdan? Esa es la gran enseñanza y la gran lección de todo esto. ¿En quién estás poniendo tu confianza? ¿En quién estás confiando realmente? Y el Señor le está llevando a Elías a confiar totalmente en él, obedecerle a él. Y eso le garantizaba que el Señor lo cuidaría aún en medio de la prueba. Entonces, esto es algo muy importante para nosotros. Si nosotros confiamos en el Señor, solamente en Él y primeramente en Él, el Señor garantiza que Él nos va a cuidar en medio de la prueba. No está diciendo que va a ser fácil, no está diciendo que va a ser divertido, no, está diciendo que Él va a estar ahí, que Él va a ser fiel y que Él nos va a cuidar. ¿En quién estamos confiando en medio de la sequía? Y estamos viviendo tal vez una prueba que es como una sequía en todo el mundo ahorita. ¿En quién estamos confiando en medio de esta pandemia? ¿Estamos confiando en el gobierno? ¿Estamos confiando en la OMS? ¿Estamos confiando en quién? No, estoy confiando en el Señor, ¿verdad? No estoy hablando mal del gobierno. Lo que estoy diciendo es que mi confianza no debe estar puesta en nada más, sino en el Señor. Ser sensato, ser sabio al escuchar la información y todo eso, pero mi confianza está en el Señor. Mi confianza no está en una vacuna,
Ay, ya va a salir la vacuna, ya todo se... No, mi confianza está en el Señor. Es el Señor el que me sostiene. Incluso si nunca sale una vacuna, incluso si salen peores enfermedades, incluso si las cosas se ponen peor, porque es lo que va a pasar, se va a poner todo peor poco a poco. Eso es lo que la Biblia nos dice. Confío en el Señor, Él me va a sostener, Él es el que me va a cuidar de las maneras más o menos imaginadas posibles. Imagínense esto, unos cuervos. Los cuervos eran animales inmundos para la ley de Israel. Y ahora Dios le dice, te voy a proveer a través de unos animales inmundos. De la manera menos pensada, el Señor le garantizaba a Elías que le iba a cuidar en medio de la sequía cuando confiaba en Él. Y esa es una enseñanza también para nosotros. Dios encuentra instrumentos que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado para proveerle a aquellos que le sirven para hablar su luz en medio de la oscuridad, para aquellos que confían en Él por sobre todas las cosas. ¿Lo dice en alguna parte del Señor eso? ¿No se les viene a la mente un pasaje por ahí de Mateo 6:33 donde dice qué? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Todas estas cosas os serán añadidas. Eso lo dice el Señor, Antiguo y Nuevo Testamento. Nos lo dice una vez más. Si mi confianza está puesta total y absolutamente en Él, si yo soy obediente a Él para hacer luz en medio de la oscuridad, Él me va a cuidar y va a encontrar las formas más creativas y menos imaginadas para a veces llevarte ese poquito de pan, ese poquito de carne, para que tú puedas tener lo que necesitas. Eso es muy, muy importante. Muy importante. Pronto llegó la sequía y veamos qué pasó. Verso 7. Dice, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Rápidamente llegó la sequía. Es muy probable, la Biblia nos dice que fueron aproximadamente 3 años y medio en los que no llovió. Es muy probable que cuando Elías lleva el anuncio a Acab, ya la sequía había empezado. Entonces lo que Elías hace es explicarle a Acab, mira, esa sequía que estamos viendo ahorita, es por esto y no se va a acabar hasta que yo no lo diga. Eso no... Quiero aclararlo, porque hay algunos falsos pastores o maestros que dicen que ahí está el poder de la palabra, ¿verdad? De que tú tienes poder para proclamar y declarar y todas esas cosas. No, eso no es lo que... Obviamente, si Elías estaba diciendo eso es porque alguien le había dicho que lo dijera. Dios, la decisión fue de Dios, el poder es de Dios, no de Elías. Pero lo tremendo del asunto es que Dios decide que sea Elías el instrumento para... Es decir, Señor, ¿en serio? Hasta que yo diga... ¿Por qué? Porque entonces eso hacía que el foco estuviera puesto sobre él. Y vamos a ver más adelante que Acab creía que el culpable era Elías. Tú eres el culpable que no llueva porque tú dijiste que hasta que tú digas. Elías más adelante, lo vamos a ver la próxima semana, no, dentro de 2 semanas, le dice, no, el culpable eres tú, que tú mismo trajiste el juicio sobre ti. Pero pueden imaginarse cómo se siente Elías, ¿no? Elías sabe en ese momento que el juicio estaba viniendo porque el arroyo se había secado. Ahora, ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer Elías ahora? Versos 8 hasta el 16, leamos, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí, y aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, efectivamente, Elías recibe de parte de Dios la indicación. El Señor le dice, mira, ve ahora a Sarepta de Sidón. ¿Y esto por qué es importante? Sidón era la capital del reino de los sirios. Y el Señor le está diciendo, ve a Sarepta de Sidón. Es un lugar muy cerca, una población muy cerca de la capital de los sirios. ¿Y por qué es importante? Porque, no sé si ustedes recuerdan, que don Acab, el reycito Acab, se casó con una señora muy particular. ¿Recuerdan ustedes doña Jezabel? Ya la vamos a conocer más adelante. Vamos a ver qué clase de persona es Jezabelita.
Pero Jezabel es una bruja, literalmente, en todo el sentido de la palabra, porque es una mujer que adora falsos dioses y es hechicera y además no muy buena persona. Claramente Jezabel. Y esa es la tierra de Jezabel. ¿Se imaginan que el Señor le dice, mira, ya se acabó el agua, Elías, entonces ve a la tierra de Jezabel? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo se? Ve allá. Ve a Sarepta, a la tierra de Jezabel. Y ¿sabes qué? Cuando llegues a Sarepta, busca una viuda. Entonces imagínense, una sequía. ¿Se acuerdan lo que significaba una sequía para esa tierra? Horrible, era la peor época de una persona o de una generación en esa tierra vivir una sequía. Y además de eso le dice, ve y busca una viuda. Las viudas eran las personas más necesitadas de todas. La persona más vulnerable y con más necesidades de toda la sociedad eran las viudas. Y no solamente viuda, sino viuda con un hijo. No sé si me va a entender. O sea, era una mujer en una situación muy, muy terrible, hasta el punto de que dice que ella estaba saliendo a buscar leña. Y saben que esa palabra leña que aparece ahí en el original se refiere a unos palitos, no se refiere a unos troncos de leña, ¿no? Sino unos palitos. Andaba la señora buscando unos palitos secos porque ni había. Y la pobre señora anda en unos palitos, unos buscando ahí para poder levantar un fueguito y cocinar lo último que tenían. Entonces imagínense cuando el Señor le dice a Elías, ve a Sarepta y busca a una mujer muy necesitada, a través de ella te voy a sustentar. ¿Qué? Absolutamente loco, ¿cómo se te ocurre, Señor? O sea, es imposible. Y otra vez, ¿se acuerdan cuál es la enseñanza? La enseñanza ya se la había dado Dios ahí en el arroyo. Yo te voy a cuidar. Yo voy a encontrar las formas, el instrumento, la manera de cuidarte, de sostenerte, de proveerte. No es la forma en que tú crees, no es la forma en que el mundo diría, no, es la forma en que yo lo quiero hacer para que tú te des cuenta qué pasa con aquellos que confían en mí. Para que tú veas que cuando tú no confías en Baal, ni confías en Acera, sino que confías en mí, yo me encargo de cuidarte. Eso es lo que el Señor le está mostrando. Pero no solamente es para Elías, sino noten el amor del Señor. Esta es un testimonio para esa mujer. ¿Se acuerdan más adelante? En Lucas, el Señor Jesucristo mismo va a hacer mención de la mujer de Sarepta, diciendo cuando el Señor Jesucristo llega a Nazaret y hace su exposición del libro de Isaías en la sinagoga, y los judíos lo quieren matar porque dicen es un blasfemo y lo quieren tirar por un acantilado, es porque el Señor les dice, el Dios en la antigüedad se mostró a la mujer de Sidón en medio de la época más oscura de la nación y ella creyó. Naamán, el sirio, también lo cita al Señor. El sirio creyó. Y ustedes tienen al Hijo de Dios aquí enfrente y no creen. Entonces era un mensaje también, o era una forma de Dios con su misericordia acercarse a esa mujer sidonia. ¿Qué es lo que estaba mostrando? Imagínense, la nación de Israel que había recibido la revelación de Dios, habían rechazado al Señor para adorar a Baal. Y la mujer que está viviendo en la cuna de la adoración de Baal, se encuentra con el Señor, pone su confianza en Dios, le cree a Dios y el Señor la sustenta. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? ¿A quién tenemos que confiar? En medio de la sequía debemos confiar en el Señor. Entonces, él llega, finalmente se encuentra con ella, ella le expone su situación y entonces el Señor le dice, mira, entiendo lo que está pasando, pero mira, dice nos quedamos en el 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho. Pero miren cómo se lo cambia, eso es lo tremendo del asunto, ¿no? Mira, Elías, mira, aquí hay un poco de agua. Estaban en sequía, darle agua era tremendo. Toma un poco de agua. ¿Tienes pan? No, no tengo pan. Estaba yendo a buscar leña para cocinar lo último que tengo y morir con mi hijo. Ya es lo último. Nos vamos a comer ya lo último, ya no hay más. Y Elías le dice, no tengas temor. Ve y haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Le dice, no temas. Y ella dice, no temo, pero si no tengo más, ¿cómo me dices? Pero noten ustedes cuál es la razón por la cual no voy a temer. ¿Sí vieron ustedes? Miren el verso 14. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así. O sea, la razón por la cual no debía temer ella era ¿por qué? Porque Dios dijo, Dios ya prometió, Dios ya nos dijo lo que Él va a hacer. Entonces confía en lo que Él dice. Ahí está la enseñanza del
el asunto. Confía en Dios, confía en Dios. Entonces, yo me puedo poner en el lugar de Elías como que, en serio, Señor, yo tengo que decirle a ella que me dé de primero a mí. No, eso suena como muy cruel, ¿verdad? Es el último pedacito de pan para ella y para su hijo y yo le tengo que decir que me lo dé a mí. Ay, no, Señor, yo no me atrevo, o sea, no me atrevo. Pero Elías fue obediente otra vez, obedeció y le dijo eso, no temas porque el Señor ha dicho. Ojo con esto, otra vez, ¿saben por qué hago esas aclaraciones? Porque este pasaje es uno de los pasajes favoritos de esos falsos maestros de la declaración positiva, porque dicen esto, ok, la enseñanza es clara, no, la bendición es primero para el profeta, ¿no? Sinvergüenza, ¿verdad que son? No es esa la enseñanza, no, la enseñanza no es que es primero para el profeta, la enseñanza es, esta mujer tenía que confiar en que cuando Dios dice, Dios cumple. Esa era la gran enseñanza. La nación de Israel había quitado su confianza del Señor y había puesto su confianza en Baal. Y miren cómo les estaba yendo. El Señor le está diciendo, no, confía solo en mí. Confía en mis palabras, confía en lo que yo digo, confía en lo que yo hago. Si tú confías en mí, yo te cuido, yo te protejo. Y eso es lo que el Señor dice ahí. No significa otra vez que va a ser fácil, noten ustedes. Dice, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Tal cual, como Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Entonces eso es lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Si el Señor habla, confiemos en lo que Él habla. Busquemos lo que Él dice. No escuchemos, no vivamos de acuerdo a lo que nos dice el mundo. No, las noticias, los noticieros, ¿no? Ay, Dios mío, yo a veces, ¿a quién le he dicho que me frustro a veces ver las noticias de aquí de Guate? Cuando y prendo las noticias. Los guatemaltecos no obedecen, se van a morir todos. Y no, ala, no. Y la prensa es todo miedo, temor, miedo. No, yo quiero escuchar lo que Dios dice, lo que el Señor dice. Otra vez, no entiendan que yo estoy diciendo, no importa nada. No, yo no estoy diciendo eso. Sensatos, responsables, inteligentes, sabios, pero yo le creo es al Señor. Yo voy a hacer lo que el Señor dice. Yo voy a confiar en el Señor primero. Él me manda a respetar a las autoridades, lo voy a hacer, ¿verdad? Él me manda, voy a hacer lo que el Señor dice. Esta es mi vía, mi dirección, mi guía, es lo que aquí dice. ¿Me hago entender? No es lo que dice Bill Gates ni lo que dice el presidente. Escucho lo que ellos dicen, y lo juzgo de acuerdo a la palabra de Dios. No voy simplemente agarrando todo lo que me dicen en los medios y todo. No. Escucho, lo filtro, la palabra de Dios. Y la Biblia nos manda a tener una perspectiva eterna. ¿Se acuerdan? Lo hablábamos el domingo también. Ver las cosas de manera espiritual y eterna, sin dejarnos llevar por lo que otros dicen, lo que Dios dice. Lo escucho todo, lo discierno de acuerdo a la palabra de Dios. Sigamos. Entonces, noten ustedes, entonces ella le creyó y al otro día tenían una abundancia de comida y de pavos y carnes y jamones y todo. No, ¿verdad que no? Porque esa es la otra cosa que tratan de decir. No, día a día, vieron como el Señor les proveía todos los días. ¿Y qué comieron todos esos días? Lo mismo. Todos los días lo mismo. Pan. Y era un pan, miren, aceite y harina. Sin sal. Pero el Señor proveyó. Por eso es lo que les decía, el Señor nos va a cuidar, nos va a dar todo lo que necesitamos. No lo que queremos, ¿no? Nos va a dar lo que necesitamos siempre y nos va a sostener y nos va a cuidar todos los días, día a día. Frijolitos con tortillas, no importa, gloria a Dios, aquí están, los disfruto, los amo, Señor, gracias por lo que tú me das, día a día, ¿verdad? Panito con crema, aquí vamos, Señor, gracias, tú eres bueno, todos los días tú estás proveyendo algo para comer, a veces hay más, ¿verdad? A veces hay un poquito más, a veces hay un poquito de carne, a veces hay una gloria al Señor, ¿verdad? Pero poco a poco, todos los días el Señor es fiel en proveer para lo que yo necesito, Él se encarga de cuidarme. Él le hace eso y la gente lo ve a uno como loco, ¿verdad?
¿Cómo puedes estar confiado, tan tranquilo? El Señor está en control. No me voy a quedar en mi casa rascándome la panza, ¿verdad? Pero voy a salir a trabajar, a hacer lo que tengo que hacer, ser responsable, pero confío en el Señor. Quiero ser luz en esta tierra, quiero traer verdad con mis palabras, quiero vivir en confianza para Él porque yo sé que Él me va a guardar, me va a cuidar. Seré responsable, seré prudente, seré sabio al actuar, pero confiando siempre únicamente en el Señor. Sigamos. Estamos en el verso 17. Entonces hasta ahí la mujer entendió y pudo ver. Ella era sidonia, ella no era israelita y se pudo dar cuenta de que Jehová, el Dios de Israel, es el verdadero Dios, que cuando Él promete, Él cumple lo que promete. Su confianza estaba segura en las manos de Jehová de Israel. Entonces así el Señor proveyó. Sigamos. 10 minutos. Sigamos. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad que fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo: Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Esta parte que viene a mí me llamó muchísimo la atención. Pasó un tiempo y no sabemos cuánto tiempo, pero el muchacho, el hijo, y parece que es un niño pequeño porque ella podía cargarlo en sus brazos, vamos a ver más adelante. El niño muere, fallece, no sabemos qué clase de enfermedad es, y ella obviamente reacciona con dolor en su corazón y asume que la muerte de su hijo es un castigo que Dios le ha enviado. Y ella reconoce que ella ha cometido iniquidad. Notan ustedes, dice: has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Como tú eres un hombre a través del cual Dios trae juicio. Entonces has venido aquí para traer juicio sobre mí para que mi hijo muera. Y eso significa que ella reconoce que ella había sido una idólatra, seguramente. Reconoce que ella había adorado a Baal o había adorado a otros dioses, qué sé yo. Y ella dice: seguramente tú has venido para traer juicio sobre mis pecados. Ella entendía que la muerte de su hijo era una consecuencia directa de sus propios pecados y que Elías, como instrumento para proclamar juicio, era el causante de esta muerte. No podemos olvidar algo. No solamente está el dolor de ella, de que su hijo muere, sino que hay algo más. ¿Se acuerdan? Ella es una mujer viuda. Su única esperanza es que su hijo crezca y la sostenga. Es la única esperanza que esta mujer tenía. Que su hijo creciera y él trabajara para sostenerla a ella. Y ahora moría, se quedaba sin esperanzas. Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta. No solamente ustedes que son mamás aquí, no solamente la idea de perder a su hijo era lo que estaba doliéndole en su corazón, sino también la idea de que se había quedado sin esperanza. Ya no voy a tener quien me sustente, ya no voy a tener nada para mi futuro. Y ella está desesperanzada en ese momento. A Elías lo toma de sorpresa la muerte del niño también. Dios nunca le dijo a Elías: mira, el niño va a morir. Elías no lo sabe y él también se sorprende y le duele en su corazón lo que está pasando. Y dice así, 19, él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová le dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Notan que le pregunta al Señor. A mí me encanta esta parte, ¿saben por qué? Ustedes dirán: pero si le está reclamando al Señor. Pero ¿saben por qué me encanta? Porque me muestra que Elías es como yo. Era un hombre. La Biblia nos dice en Santiago que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros, sujeto a pasiones y debilidades, igual que nosotros. Y él en ese momento dice: Señor, pero no entiendo por qué permites que este hijo muera. ¿Por qué le causaste esa aflicción a esta mujer si ella lo que ha hecho es creerte? O sea, ella creyó. Elías no lo entiende en ese momento. Pero miren lo que hace Elías. ¿Y esto por qué es importante? Porque esta es la primera vez en todo el Antiguo Testamento en que alguien da una expresión acerca de la fe de que Dios va a traer una resurrección, no una resurrección, una resucitación, una reanimación de alguien. La Biblia nos dice en Hebreos 11 que Abraham había confiado en que Dios iba a resucitar a Isaac si lo llegaba a matar. Pero eso no lo dice Hebreos,
No sé si me van a entender. En el Antiguo Testamento no hay ninguna otra expresión o manifestación de una persona diciendo, Señor, yo sé que tú puedes resucitar a esta persona, puedes reanimar a esta persona. Esa es la primera vez. Nunca antes la nación de Israel había visto un poder como estos. Nunca antes. Lo van a ver después, en unos pocos años después, a través de Eliseo otra vez, ¿verdad? Y después de eso, hasta que el Señor Jesús venga. Y eso es por eso es tan importante ponernos en el lugar de la nación de Israel. Cuando el Señor Jesús empieza a resucitar personas, la gente en qué piensa? Elías y Eliseo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo interesante del asunto? Él se pone sobre él, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Él se pone sobre él. ¿Y eso qué significa? Esta expresión en el pensamiento de esa época ellos creían que una persona sana, al abrazar o al estar en contacto con una persona enferma, podía pasarle su vigor y su energía y su fuerza para que se recuperara. Ellos creían eso en esa época. Si ustedes se acuerdan de David, cuando ya estaba bastante mayor, que le trajeron a la tsunamita, él con la idea de que al ella calentarlo, él se iba a reanimar, ¿verdad? Eso es lo que creían. Entonces, aparentemente Elías está, Señor, por favor, yo sé que tú puedes sanarlo. Y él se pone sobre él pensando, tal vez de mi vida yo puedo darle a él, no sé, es como una expresión ahí. Y ora y le clama al Señor. Y yo me ponía a pensar, ¿qué haría yo si una persona muere ahí? Okay. Señor, yo sé que tú puedes resucitar, ¿qué harías? No sé, ahí sí como que, wow. Ponerse en los zapatos de Elías, pero él empieza a clamarle al Señor. ¿Y qué hace el Señor? Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Notan ustedes lo que les decía? Esto todo era para que ella entendiera, no hay otro Dios sobre la faz de la tierra en el que una persona pueda confiar, sino únicamente en el Rey, en el Dios de la nación de Israel, en Jehová, Dios creador del cielo y la tierra. Era un testimonio para ella. Pero yo también veía algo interesante para nosotros, es que cuando perdemos toda esperanza, es la resurrección de un hijo lo que a nosotros nos llena de esperanza. Sí, o sea, me recordó y que la resurrección del Hijo de Dios es lo que nos llena a nosotros de esperanza. Es lo único realmente que nos llena de esperanza. El hecho de que el Hijo de Dios venció a la muerte, resucitó al tercer día, la resurrección de el Hijo es lo que nos llena a nosotros de esperanza cuando ya no hay más esperanza. Entonces terminamos, ¿les parece? Unas conclusiones que les propongo. 1, ¿recuerdan? Muchas veces el Señor usará una sequía para humillar y derribar a nuestros ídolos. Tal vez hay alguna cosa, alguna persona en la que estamos confiando por encima del Señor. Bueno, tal vez vendrá una sequía, tal vez vendrá una prueba, tal vez vendrá un momento difícil en el cual yo voy a tener que reconocer, estaba confiando en esto, estaba confiando en esto, estaba confiando en ella, en él. Mi satisfacción venía de esto. Y el Señor ahora trae esta prueba para mostrarme que solamente de Dios puedo confiar, solamente en Dios puedo confiar, solamente de Dios viene mi satisfacción nada más. No hay ninguna otra fuente de la que pueda venir. Y otra, había dicho 3, ¿verdad? No son 2. Si tu confianza, si nuestra confianza está totalmente en Él, nunca nos fallará. Es algo que podemos saber. Nunca nos fallará. No estoy diciendo que va a ser fácil. Lo que estoy diciendo es que nunca el Señor va a fallar a su palabra. Lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Si nosotros confiamos en Él, Él va a usar incluso instrumentos menos imaginados, los menos pensados, los cuervos tal vez. Aunque estés en medio de la sequía más grande, aunque la desesperanza toque a la puerta, si has puesto tu confianza en Él, siempre lo verás a Él obrar. Siempre será fiel
Él nos va a sostener. Así sea comiendo panito sin sal todos los días, pero Él nunca, nunca nos va a fallar cuando estemos en esta tierra de sequía. Vivimos en una tierra de sequía. Este mundo es un mundo precioso porque Dios lo ha formado y lo ha creado. Pero también es un mundo oscuro por la maldad que hay en él. Y esa maldad viene de nuestros corazones. Es un mundo de sequía porque esa maldad ha hecho que haya juicios sobre esta tierra. Y los juicios van a venir y va a haber cada vez peor. Pero si nosotros en medio de la sequía, en medio del juicio, ponemos nuestra confianza total y absolutamente en Él, Él nunca nos va a fallar. Él siempre nos va a sostener. Entonces, confiemos en la sequía. En medio de la sequía, confiemos en Él. ¿Oramos? No hay sequía aquí. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das para estudiar tu palabra. Gracias por poder estar aquí juntos, Señor. Gracias por la bendición de poder vernos, de escucharnos, de animarnos los unos a los otros. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Con solo ver sus rostros me anima, Señor, y te doy gracias por eso. Espero que podamos salir de aquí llenos también del deseo y el ánimo de confiar única y exclusivamente en ti. Ayúdanos porque muchas veces están esas trampas para poner nuestra confianza en nosotros mismos o en algo más. Señor, queremos confiar solo en ti. Es la única fuente de nuestra esperanza. Es el saber que tú venciste, pagaste el precio de nuestro pecado y venciste la muerte para siempre, Señor. Y nos amas y nunca dejas de amarnos y que hay una promesa de que vamos a estar contigo para siempre. Señor, gracias de nuevo por esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Adiós a todos allá en casa también y Dios los bendiga, muchachos.